María Pilar Ortega Martínez y Zoé Robledo Aburto un proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Migración. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta iniciativa que estoy presentando el día de hoy es una iniciativa trabajada ya con varios senadores desde hace poco más de un año. El senador Zoé Robledo, la senadora Laida Sansores, la senadora Ana Gabriela Guevara, el senador en su momento Humberto Mayans, y no quiero dejarlo de mencionar porque la construimos de la mano y me parece importante mencionarlo. En los últimos días, en las últimas semanas, me atrevería a decir, se ha hablado de la crisis humanitaria por el tema migratorio, la situación preocupante de miles de personas que transitan por nuestro país. El gobierno federal ha puesto en marcha diversos programas impulsados concretamente por la Secretaría de Gobernación, programas que, por cierto, pues hemos solicitado también información para conocer más a fondo en qué consisten estos programas y ver de qué manera también desde el Senado de la República podemos cooperar para que sean más eficientes. El día de hoy, ante esta comisión permanente, presentamos esta iniciativa concretamente de reforma a la Ley de Migración con la intención de poder proveer de un marco legal apropiado para la garantía de los derechos de todas las personas en territorio mexicano. Con esta reforma en particular estamos abordando los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia, que siguen siendo violentados por vacíos legales o por la discrecionalidad de las autoridades. Tanto nuestra Constitución como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias y la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen y defienden el derecho al acceso a la justicia y a un debido proceso, el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos define como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. La Corte también ha señalado que cuando existe el riesgo de ser deportado, repatriado o privado de la libertad y no es posible acudir a instancias administrativas y judiciales, y sobre todo cuando se niega la prestación de un servicio público y gratuito de defensa legal, se está vulnerando el derecho de las personas migrantes a las garantías y a la protección judicial. En México, en los últimos 12 años, hemos tenido grandes avances en materia legislativa, sobre todo, y quisiera también compartirles que desde hace ya también un año presentamos una propuesta que está pendiente de ser dictaminada de iniciativa para elevar a rango constitucional los derechos de todas las personas migrantes, así como también la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizarlos independientemente de su nacionalidad, origen, género, etnia, edad o estatus migratorio, y que al mismo tiempo se obligue al Estado a apoyar a las casas de asistencia. Como ustedes saben, hay casas de asistencia, albergues, espacios que reciben a las personas migrantes y lamentablemente viven de las limosnas, y nos gustaría, por supuesto, que fuera también el Estado quien cooperara con estas casas de asistencia y se pudiera brindar el apoyo
necesario y que tuvieran además pues mejores condiciones. La iniciativa que presentamos hoy pretende corregir algunas situaciones, por ejemplo, que la detención o alojamiento de una persona migrante en una estación migratoria puede prolongarse de manera indefinida en caso de haber iniciado un proceso contra actos o decisiones de carácter migratorio. Es decir, hoy hay personas que por haber presentado una denuncia permanecen injustificadamente privados de su libertad hasta que se dicta una sentencia o hasta que desiste del asunto. Esto lo que provoca es que muchas de las personas migrantes opten por no denunciar y se convierten también en víctimas de la falta de celeridad de nuestro sistema de justicia. Que las condiciones mínimas previstas en la Ley de Migración, tales como el acceso a la información sobre el estado del trámite, la posibilidad de contar con un representante legal, la participación en el proceso y el derecho a ser oído o presentar pruebas, no están correctamente contempladas en los procesos administrativos migratorios y de reconocimiento de la condición de refugiado. En estas condiciones, el procedimiento administrativo no permite un verdadero acceso a la justicia para las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración. Por lo que respecta a la figura del representante legal, también se ha convertido en una barrera para acceder a la justicia, dado que el criterio que hoy en día establece el Instituto Nacional de Migración para calificar como representante legal es incongruente, porque a pesar de que se supone que tienen el derecho a contar con un representante, se les impide tener contacto con abogados o con gente de confianza. Esta situación al final del día afecta en especial a las niñas y a los niños migrantes no acompañados, cuya representación legal queda en el aire por su minoría de edad y por la falta de asignación clara de un tutor o representante legal. Es importante señalar que hoy en día el Instituto Nacional de Migración funge como juez y parte y por lo tanto su determinación o resolución termina siendo parcial, pues no actúa como representante legal independiente. Estas y otras cuestiones que faltan por detallarse en la Ley de Migración son las que proponemos para que se reformen. Como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, tenemos un firme compromiso por seguir haciendo del tema migratorio un tema del Senado de la República, un tema prioritario también de la Cámara de Diputados, y por eso la importancia también de conformar ese equipo de trabajo desde esta comisión permanente para poderle dar seguimiento a todas las iniciativas de ley que aquí se han presentado, que a lo largo de esta legislatura se han presentado, y lo más importante es que podamos tener un marco legal adecuado para poder apoyar a las personas, a los mexicanos que van hacia los Estados Unidos y también a los hermanos centroamericanos, que cada día son más, que van hacia los Estados Unidos y que para ello tienen que recorrer territorio mexicano. Yo espero que pronto podamos estar dictaminando esta serie de iniciativas y que, insisto, el tema migratorio se convierta en el tema pues más importante de esta comisión permanente y del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene ahora la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar, a nombre propio y de los senadores Lucero Saldaña Pérez, Arelí Gómez González, Pablo Escudero Morales, Alejandra Barrales Magdaleno y Mónica Arriola Gordillo, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. El tema que hoy nos ocupa ha venido trabajando